Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Invitados esta mañana, anuncio la presencia ya mismo del presidente del Parlamento ecuatoriano, el doctor José Serrano. Él nos va a acompañar en vivo y en directo acá en el estudio, matriz de la cadena Democracia. Estará con nosotros también doña Eva García, ministra de Industrias y Producción o Productividad, que es un mejor elemento que requiere el país identificarlo y activarlo a plenitud. Ahora que necesitamos una producción multiplicada por 5, y eso se llama productividad. Vamos a conectar con la ciudad de Guayaquil en el momento que esté la ministra García, que es además una de las candidatas. Si me dan ese dato, en vistazo habían unos nombres sugeridos, pero aquí está precisamente Eva García, ministra de Industrias, como una de las miembros de la terna que ha publicado el diario El Expreso de Guayaquil esta mañana. ¿Va el país a estrenar nueva vicepresidenta? Es la interrogante, no es una afirmación. Y ahí está, en primer lugar, las que han presentado carpetas. Han presentado carpetas, en mi opinión, María Elsa Viteri. Yo no le he escuchado al señor presidente de la República sugerir ese nombre. ¿Ustedes le han escuchado? No, para nada. Más bien, María Alejandra Vicuña ya ha recibido un beneplácito permanente durante estos últimos meses, habiéndole asignado funciones de vicepresidenta de la República cuando ocupaba las funciones de ministra de Vivienda, me parece, ¿no? Y la doctora Eva García, que fue nombrada ministra de Industrias por este régimen. Ella también ha presentado carpeta. ¿Quién les convocó a presentar carpeta? Eso es lo que desconocemos y seguramente en esta audición trataremos de establecer. Una designación que podría cambiar los estándares tradicionales, uno de los escenarios que se manejaban hasta la tarde de ayer en el Palacio de Carondelet, era que la vicepresidenta de la República podría ser ocupada por una mujer, obviamente nacida en la otra región de nuestro país. Si el presidente tiene origen amazónico, casi serrano, incluso por su dialecto, su manera de ser, su chispa para la vida, el humor, en fin, un hombre carismático. Bueno, yo creo que venimos de 7 meses en los cuales la democracia ha tenido algunos cambios sustanciales después de los 10 años de gobierno en los que yo mismo fui parte, muchos de ellos en el Ministerio del Interior, pero que requieren también de una suerte de transición en la cual miremos en la estructura del Estado también cómo nosotros le generamos bienestar a nuestros compatriotas en 2 ámbitos, yo diría, que son muy necesarios para nuestra democracia. En primer lugar, uno en el que ha venido trabajando, que yo diría que toda la institucionalidad del país, que es en la lucha contra la corrupción, que ha sido una bandera que la ha planteado el propio presidente de la República, pero de la que no ha estado ausente las otras funciones del Estado, como son la función legislativa y la función judicial. Y por otra parte, también yo creo que es fundamental, al mismo tiempo que se mantenga ese eje, que se trabaje de manera más consolidada y también más que solamente cohesionada, articulada sobre todo alrededor de los temas de empleo, a los temas de producción nacional y a los temas de fortalecimiento de la economía. Porque nuestra democracia tiene un sostén
muy singular, que diferente al resto de América Latina, y es obviamente la dolarización. Entonces, si nosotros no vemos en el fortalecimiento de la dolarización, el fortalecimiento de la democracia, no a cualquier costo, por supuesto, sino, claro, sino mirando la verdadera protección de nuestros compatriotas, estaríamos siendo o miopes o simplemente ciegos de una realidad que hay que afrontarla de manera inmediata. La dolarización requiere efectivamente de generar una estructura de incentivos tanto para el empleo como para la producción nacional que permita que los dólares estén circulando, pero que esos dólares que estén circulando en el país no sean ni producto de actos de corrupción ni de lavado de activos, sino de el fortalecimiento de nuestros emprendedores, de nuestros empresarios en todos los niveles, desde los industriales hasta los artesanos, hasta los pequeños agricultores, porque esa es la única posibilidad que efectivamente el país tiene de salir adelante. No, un momento vive la legislatura cuando estamos en campaña los asambleístas, y otro cuando estamos ya en funciones. Lo que hemos trabajado en realidad es por acercar de la mayor manera posible la legislación y la fiscalización hacia la participación ciudadana. Esto, sin lugar a dudas, ha tenido algunos resultados que yo sí considero que son importantes. No podemos estar nunca satisfechos, pero la aprobación de 10 leyes, haber sesionado en 71 ocasiones, estar con cerca de 163 proyectos de ley, o más bien dicho, 163 proyectos de ley que los han presentado todas las bancadas, también creo que es importante que conozca la ciudadanía. No han faltado. Sí, pero ¿qué planes de fomento de la producción usted ha logrado insertar en su periodo, doctor Serrano? Bueno, tenemos en la normativa que aprobamos nosotros durante este periodo, podríamos señalar en primer lugar la Ley Orgánica de Agrodiversidad y Semillas de Fomento para la Agricultura Sustentable. Si bien este es un tema que pasó el primer debate en el anterior periodo, pero nosotros cerramos el segundo debate y el Ejecutivo incluso sustentó un veto que después fue procesado en la Asamblea. Es decir, es una ley que ya salió en este nuevo periodo. ¿Es muy controversial el proyecto o de qué adolecía para no haber sido aprobado? Porque esa es una herramienta indispensable para inaugurar un fomento productivo en el Ecuador. Bueno, básicamente era el uso de las semillas para investigación, las semillas transgénicas, ¿no? Yeah. Lo fundamental, reitero ahí, es qué tipo de controles se debe poner en el país. Pero la tramitación de leyes, Gonzalo, si usted me permite, no es un proceso que está directamente vinculado a nuestros ciudadanos en la vida real, en la economía real, en la vida cotidiana. La normativa solamente se la percibe, ¿no es cierto?, en los niveles políticos que efectivamente se está procesando. Ahora, lo clave es cómo articulamos la legislación con la fiscalización en la medida en que vemos en la fiscalización no solamente el espacio para iniciar un juicio político por incumplimiento de funciones de algún funcionario público, sino también cómo vemos en la fiscalización el proceso a través del cual rinden cuentas los funcionarios públicos que tienen que aplicar las normas que establece la Asamblea Nacional. Ese es un mecanismo fundamental. Nosotros tenemos una gran ventaja con relación a las legislaturas del resto de América Latina, y es que nosotros no elegimos jueces de la Corte Nacional de Justicia, nosotros no elegimos, nuestro Parlamento no elige contralor, no eligen autoridades de control, no elige fiscal general, y creo que esto ha sido bastante saludable para la democracia del país, en la medida en que efectivamente ese reparto que antes se conocía como troncha no se da dentro del Parlamento ecuatoriano. Si nosotros nos podemos ver solamente en los procesos de fiscalización que hemos pasado en el periodo y que estamos pasando en el actual periodo, en el juicio político contra el ex contralor, que vale la pena nuevamente rescatar que ese juicio político se inició cuando el contralor estaba en funciones, no requirió de ningún acuerdo ni de ningún pacto para que los parlamentarios tomemos la decisión de
votar por la censura, por ejemplo, del Contralor. En otras circunstancias eso simplemente era parte de toda una componente, incluso hubiese sido parte del reparto de la propia Contraloría. Por otra parte, el propio hecho de haber aprobado y autorizado el enjuiciamiento penal del vicepresidente de la República es un hecho significativo, es decir, no es un hecho menor, ni simplemente un llamado a comparecer al vicepresidente de la República a la Asamblea Nacional. No, fue autorizar que la función judicial, en este caso un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia, pueda enjuiciar penalmente al vicepresidente de la República. Y esa autorización, ¿quién la dio? La dio efectivamente el Parlamento ecuatoriano. El estamento legislativo. Y no la dio con votos, con una votación dividida de Alianza País y de la oposición a favor y Alianza País en contra de esa posibilidad. Más bien todo lo contrario. ¿Una votación uniforme? Fue una votación por unanimidad. Y yo creo que ese hecho también, más allá de lo que pretenden algunos personajes políticos, si solo me permite, más allá de lo que pretendían algunos actores políticos invisibilizar efectivamente esa autorización, fue un hecho importante para la institucionalidad del país. Eso denota que efectivamente se está trabajando con transparencia. Obviamente que pueden haber discrepancias de fondo, pueden haber discrepancias incluso que generen momentos complicados para la legislatura, pero lo fundamental es que esos momentos complejos o críticos que se puedan dar en la legislatura no afecten a nuestros compatriotas. Mire usted lo que acabamos de hacer en el último mes con la ley económica urgente que remitió el presidente, con el proyecto de ley económica urgente que remitió el presidente de la República. Más allá de los errores que se establecieron en esa ley, en la legislatura, tanto las bancadas de oposición como la bancada de gobierno, nos pusimos de acuerdo efectivamente, incluso ya en un segundo, luego del veto, en cómo debíamos votar la ley, porque habían artículos, porque no toda la ley tampoco era mala, habían artículos, ni tampoco habían discrepancias en todos los artículos. Entonces hicimos bloques de votación, hicimos 4 bloques de votación. En algunos nos allanamos, en otros hubo un acuerdo y un consenso de los 137 asambleístas, en otros no hubo ese consenso, pero tenemos ¿Y qué porcentaje de contenidos ustedes, lograron concretar aprobándolos? Bueno, la ley en realidad aprobó en 12 de los 16 vetos que remitió el presidente de la República finalmente, pero hicimos aproximadamente unos 80 cambios a la ley. ¿Qué reglas de juego usted reconoce y recuerda este momento van a servir para el momento de la producción en nuestro país, que es lo que más requerimos? Sí, por ejemplo, el tema del ICE para el sector licorero, ¿no? No, el tema del ICE para el sector licorero. Una reducción sustancial del 50% del ICE para el sector licorero que venía afectando no solamente al sector formal, licorero del país, ¿no es cierto? Ya del producto terminado. A la industria. Sí, exactamente, sino también, como usted lo ha mencionado, al sector de los pequeños canicultores. Habían comenzado a desaparecer del país porque obviamente nadie les estaba comprando a ellos el alcohol artesanal. Ese alcohol artesanal estaba desapareciendo del país porque estábamos con una ola de contrabando. Estábamos con una de Colombia, de Perú, ¿no es cierto?, por los costos que hay en sus países. Entonces, el contrabando simplemente se había metido, yo diría que de una manera que no podríamos ni siquiera dimensionar. ¿Qué noticias tiene de la industria licorera con esa aprobación? Pero con esa aprobación específicamente, ¿qué vamos a fomentar nuevamente el tema de que nuestros artesanos, de que nuestros pequeños canicultores puedan regresar al campo? Habían salido no menos del 30-35% de artesanos habían dejado su actividad por efectivamente la imposibilidad de vender su producto a la industria licorera. Entonces, vamos en primer lugar a fomentar nuevamente ese retorno a esta actividad al campo, porque hay un incentivo fundamental. Pues vamos al campo, sería, la conclusión suya. En el tema del alcohol. ¿Pero con qué reglas de juego le van a decir? Con esta regla de juego, con un incentivo de compra, con un incentivo a la compra al alcohol artesanal
a nuestros pequeños canicultores del 50% de reducción del ICE. Por otra parte, yo creo que también el establecer los mecanismos para que el sistema aduanero del Ecuador pueda efectivamente terminar de control aduanero para que la competencia desleal disminuya por esta lógica del contrabando, también es fundamental. ¿A qué me refiero en concreto? Darle la posibilidad a que el sistema aduanero del país pueda efectivamente presumir compras específicas de productos que están siendo importados al país y que muchas veces eran declarados con valores irrisorios, ¿no? Había mercaderías que un par de zapatos se establecía 5 centavos de dólar, un par de zapatos importados, ¿no es cierto?, cuando en realidad con una subfacturación que venía desde los lugares de origen, que simplemente estaba destruyendo nuestro mercado nacional. No nos olvidemos que nosotros tenemos provincias como Tungurahua, como Azuay, que han hecho ingentes inversiones para lograr que efectivamente estas actividades productivas se puedan sustanciar. Y yo creo que así podríamos ir detallando no menos de 30 normas que se encuentran en la ley económica urgente y que van en esa misma perspectiva. Por supuesto que también había que hacer algunas reformas fiscales importantes. Reitero, Gonzalo, creo que estos son los temas fundamentales también y los sacrificios a los que debemos hacer los ecuatorianos en función de que tenemos una economía dolarizada, y esa economía dolarizada, mientras consolidamos una producción nacional que efectivamente se industrialice, que genere mayores exportaciones, sobre todo a Europa con el acuerdo comercial que tenemos, hay que sostenerla. Sí. Si no sostenemos la dolarización, no sostenemos la democracia. Ahora, yo creo que el país y las circunstancias actuales e históricas que vivimos requiere de que efectivamente el presidente de la República cuente con una funcionaria o con un funcionario en el cargo de vicepresidente de la República que sea de su absoluta confianza. No podemos estar generando nosotros, reitero, ahí algún tipo de acuerdo o de puja, efectivamente, como usted menciona, con el presidente de la República. Creo que esa adhesión le corresponde al presidente de la República. Obviamente, desde mi perspectiva política, considero que siempre será importante, claro, que sea una persona que venga también del propio eso voy, que venga una persona del propio proceso, de las cuales el presidente de la República tiene muchísimas personas de confianza. Nosotros vamos a respaldar a la persona de confianza que efectivamente el presidente de la República considere pertinente. Eso es lo que nos corresponde. Nosotros no podemos entrar en algún tipo de negociación, entre comillas, con el presidente de la República para lograr, claro, justamente pasar este momento que el país requiere de paz, pero al mismo tiempo... ¿Una vicepresidenta de consenso no sería mejor? Sí, por eso, pero una vicepresidenta de consenso, pero de confianza del presidente de la República. Okay. Si no es de confianza del presidente de la República, o simplemente está dada en función de una coyuntura, pues no tendría sentido. Tiene que ser una persona con la que el presidente pueda caminar para terminar su mandato fortaleciendo la democracia en el país, y eso es lo que vamos a respaldar. Yo soy muy respetuoso de la decisión que tome el presidente de la República. No es que no quisiera pronunciarme. De las candidatas. Tal vez si no fuese el presidente de la Asamblea podría pronunciarme, pero soy el presidente de la Asamblea y más bien quisiera guardar ese respeto a la función ejecutiva, al presidente de la República, esperar la terna del presidente que muy probablemente la anuncie hoy o mañana, pero mire que ha sido importante en estos meses también ese proceso de institucionalidad. Yo creo que hemos marcado una suerte de equilibrio en la participación de los diferentes bloques y bancadas. Diferentes bloques y bancadas que han podido presentar, no solo ser proponentes de leyes, sino también han podido ser ponentes de leyes específicas ya en el pleno de la Asamblea, de acuerdos internacionales, que de todas maneras van a ir dinamizando la economía. Yo creo que ha sido un buen ejercicio democrático, reitero, no siempre
habrán circunstancias que determinan que no estamos satisfechos con este trabajo, pero de todas maneras hemos logrado al interno de la Asamblea generar un equilibrio que también le ha permitido a la legislatura trabajar en la aprobación de estas leyes, en la presentación de proyectos de ley y en el diálogo mismo que ha requerido la Asamblea Nacional. Un diálogo que ha determinado que muchas de estas leyes sean aprobadas por, no solamente, reitero, por votos del bloque oficialista, ahora dividido, pero incluso en esa división pues se han logrado determinar una participación directa de positiva, yo diría, y afirmativa de los 137 asambleístas. Entonces, en esa lógica, además, en el tema de transparencia, yo sí quisiera mencionar, Gonzalo, si usted me permite, no solamente el juicio político que se inició al Contralor General del Estado, no solamente la autorización para el enjuiciamiento penal del vicepresidente o el juicio político que en este momento está en marcha en contra del vicepresidente de la República, sino también nosotros iniciamos todo el proceso de investigación con los temas de abuso sexual. En el mes de julio nosotros creamos una comisión frente a un caso que estaba de alguna manera medio invisibilizado y escondido ahí, que es el caso Ampetra, donde 40 niños fueron abusados sexualmente por parte de un profesor. Noto que hemos sido seguramente los medios de comunicación muy injustos con usted en el liderazgo del Parlamento ecuatoriano. No, yo no me llevo. Usted está alentando o tratando de hacernos recordar algunas acciones que usted ha dispuesto en el liderazgo cameral. No me puedo llevar por un tema subjetivo. Al fin y al cabo, creo que los medios de comunicación hacen su tarea y lo importante es generar este debate, ¿no es cierto? Este debate en el cual asistimos nosotros a decir, bueno, así es como hemos estado trabajando, ¿no es cierto? Le reitero, en el tema de abuso infantil, incluso a título personal, con la presidenta de la Comisión Ampetra hemos presentado una denuncia que permitió abrir 80 expedientes que habían sido cerrados de casos de abusos sexuales, que hay que generar una conciencia desde otra perspectiva del tema del uso de las redes sociales. Estos temas de pornografía infantil simplemente se han multiplicado exponencialmente por esta lógica y por esta ilógica, al mismo tiempo irracional, acción delincuencial de ciertos individuos que están utilizando las redes efectivamente para delinquir permanentemente en esta perspectiva. Entonces, si nosotros ¿qué pensamos de hacer? ¿O qué deberíamos hacer? Hay que ponerle efectivamente, yo digo, no un límite, pero sí hay que ponerle una verdadera definición al tema de la libertad de expresión. Libertad de expresión no puede ser efectivamente hacer este uso ilimitado e incluso en algunos casos delincuencial de las redes sociales. El tema de la pornografía infantil. Pero eso no es medios de comunicación. No, pero estoy diciendo cómo orientamos a los ciudadanos desde los medios de comunicación. Sí es importante y los medios de comunicación orientan. Los medios de comunicación tienen dos posibilidades. O orientan a la ciudadanía o simplemente direccionan a la ciudadanía. Y en eso hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Direccionan para sesgar. Con las redes una enorme diferencia que debemos establecer los medios. Entonces, efectivamente, pero no solo establecer la diferencia, sino orientar a los ciudadanos de cómo debemos estructurar no solo legislación, nuestros mensajes en la red, sino nuestra conducta social. Exacto. En el uso de las redes sociales. Esto simplemente estaba leyendo un par de artículos también de lo que está sucediendo en Europa con la legislación, por ejemplo, alrededor del uso de redes sociales. ¿Qué dicen en términos de legislación en Europa? Que hay que establecer procedimientos y límites para que las redes sociales no se conviertan en un medio para que las estructuras delincuenciales acaben con nuestra sociedad. El tema, no solamente estamos hablando de microtráfico, no solamente estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de delitos que son execrables como el abuso sexual, como la pornografía infantil. En el conocimiento que tenemos del trabajo que hace la Policía Nacional, hay efectivamente redes que están vinculadas a la pornografía infantil. Hay redes que están vinculadas, pero aquí lo fundamental es cómo le generamos las herramientas desde la Asamblea Nacional a la policía, a los jueces, pero también al propio Ejecutivo con las instancias de protección que existen ahí, no solo investigativas, sino también de prevención. Pero también, y de sanción, pues. Sí, por supuesto, de sanción, que son esenciales, pero
pero esto hay también que ir desde la perspectiva, reitero, de la prevención. Si nosotros no tenemos una estructura legislativa debidamente consensuada a nivel nacional para que también podamos ponerle un límite al abuso de las redes sociales en esa perspectiva, pues creo que cometeríamos un error. Después de esto, se nos ha ido de las manos, porque en realidad son enemigos ocultos que tiene la sociedad y frente a los cuales o hemos hecho muy poco o no hemos hecho nada. Entonces hay que trabajar en esa perspectiva. Cuando hablamos entonces, Gonzalo, si usted me permite, sí, de producción nacional, de empleo, de fortalecimiento de la economía y por ende de la dolarización, que no es otra cosa que mantener estable nuestra democracia. Cuando hablamos nosotros de legislar el tema de las redes para evitar estos delitos como la pornografía infantil, cuando estamos diciendo que hay que legislar, hay que generar una estructura legislativa también importante para la lucha contra el microtráfico de drogas, yo creo que son los elementos esenciales y por supuesto mantener también esta para lucha reorientar a nuestra sociedad. Pero también esta lucha contra la corrupción también creo que es importante. Nosotros hemos planteado un proyecto de ley de manos limpias para que efectivamente podamos establecer. ¿Qué pasó con ese proyecto? Está en proceso en la Asamblea este momento, en la Comisión de Justicia. Hay que llevarlo adelante. Nosotros aspiramos que la Comisión de Justicia... ¿Qué encierra este proyecto, presidente? En primer lugar, un fortalecimiento de los mecanismos de prevención, ¿no es cierto? Estamos hablando de la extinción de dominio, por ejemplo, para que nosotros lo planteamos, este proyecto lo planteamos en el mes de agosto. Nuestros analistas hace más de un año insistían en ese menester, en ese instrumento, en esa herramienta, pero nadie le paraba bola porque estábamos entretenidos en la puja de carácter político. Y esto avanzó, hasta que ahora estamos en un ejercicio de reparación. Y vale la pena que el Congreso se introduzca en este elemento. ¿Qué piensa hacer usted? En el mes de agosto presentamos, Gonzalo, o sea, no solamente qué pensamos hacer, sino qué hemos hecho. En el mes de agosto presentamos este proyecto de ley de pero manos limpias. Pero no suscitó ningún debate nacional, una cosa importante, trascendente. Porque, Gonzalo, yo creo que en esto hay que manejar con muchísima responsabilidad, efectivamente, también la legislatura. Esto no es cuestión de pararse simplemente frente a un micrófono, sino cómo efectivamente nosotros damos los pasos esenciales. No, esto no es solamente de cómo nosotros planteamos, esto es lo que vamos a hacer. Hemos planteado el proyecto de ley. El proyecto de ley efectivamente ha tenido ya un par de debates en la Comisión de Justicia, ¿no? Nosotros aspiramos que en este primer trimestre podamos ya procesar el primer debate de ese proyecto de ley, donde, reitero, los parámetros no solamente son de juzgamiento y sanción, sino también son de prevención para la lucha contra la corrupción. Esos, yo me permitiré, cuando quiera podemos hacer un debate también sobre el tema de esta ley de manos limpias en el mes de agosto. Porque eso es de urgencia la próxima semana, gustosamente, asistiremos a esa invitación, ¿no es cierto?, para presentar el proyecto íntegro. Este proyecto es muy significativo. Que, reitero, lo presentamos en el mes de agosto. No, es en el mes de agosto, es decir, no es un proyecto de diciembre, una vez que terminó la primera fase del juicio penal contra el vicepresidente de la República. Es un proyecto que lo presentamos en el mes de agosto y es un proyecto integral que ha sido trabajado con la ciudadanía.